Si tiene su Biblia, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22. Y vamos a empezar leyendo en versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Y cuando lo tienes, diga amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús sabía que Pedro iba a fallar, y aún así lo amó. Esa misma misericordia está disponible hoy para nosotros. Estoy aquí el día de hoy para decirle a alguien que Jesús te ama. Él no quiere que nadie sea perdido. Entonces hoy, con la ayuda del Señor, quiero predicar sobre este tema. El gallo cantó, pero la misericordia resonó. El gallo cantó, pero la misericordia resonó. Ponga sus Biblias al lado. ¿Y por qué no levantamos nuestras voces otra vez al Señor? Oh Señor Jesús, háblanos, Jesús. Señor, queremos su palabra. Señor, tenemos hambre de ti, Jesús. Señor, tenemos sed de ti, Señor. Señor, abre los cielos, derrama de su poder y su amor sobre este pueblo el día de hoy. Ayúdanos, Jesús. Tócanos, Jesús. Háblanos, Jesús. En el nombre de Jesús. Con una aplauso fuerte. Si vas a predicar conmigo, diga amén. Y puede tomar su lugar. En nuestro texto de apertura encontramos a Jesús y sus discípulos en una sala en la noche de la fiesta de la Pascua. La sala estaba tenue, quizás las sombras de las lámparas titilantes danzando contra las paredes. La mesa de Pascua había sido preparada, el pan sin levadura preparado en silencio, el vino servido en copas. Alrededor de la mesa, los 12 discípulos se reunieron, no solo para comer, sino ahora para ser testigos de un cambio que cambiaría el curso de la humanidad. Jesús estaba en medio de ellos, y estoy seguro de que su rostro estaba tranquilo, pero marcado con una tristeza silenciosa, mientras él comenzó a partir el pan y compartir el vino. Él empezó el nuevo pacto que él estaba haciendo, que sería su cuerpo que sería roto, y sería su sangre derramada para llevar a cabo el nuevo pacto. El peso de sus palabras colgaba en la sala como una nube. Posiblemente un escalofrío entró en el cuarto, no por el viento, sino por lo que Jesús estaba a punto de decir. Él dijo: Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Los rostros se pusieron pálidos, las manos se detuvieron en medio del movimiento. Ellos se miraron uno al otro con miedo, pensando: ¿podría ser yo? La conversación continuó, pero de repente el momento cambió nuevamente, como una ráfaga de viento pasando la página de una profecía. Jesús se volvió hacia Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Pedro se quedó paralizado. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Lo que Pedro estaba escuchando sonaba como una locura a él. Pedro respondió fuertemente, con pasión:
ten por seguro, nunca te negaría, Señor. Pero Jesús, Dios en carne, ya sabía lo que venía. Pedro gritó: Señor, no lo haría. Pedro era apasionado porque él había visto a los cojos caminar, a los ciegos ver, a los muertos volver a la vida. Pedro había sido testigo de algunos de los milagros más grandes en la Biblia. Hay alguien aquí que, como Pedro, que está dispuesto a levantarse y decir: Señor Jesús, te ha visto hacer demasiado por mí. Has estado conmigo demasiadas veces. Has sido demasiado bueno conmigo. Has sido demasiado misericordioso conmigo. Cuando mire hacia atrás en mi vida, he visto tu mano de bondad demasiadas veces. Para volver atrás, Señor, nunca te negaré. Pueblo de Dios, es tiempo que algunos de nosotros renovemos nuestra pasión por Jesús. Deberíamos estar apasionados por Jesús y su reino. Deberíamos ser duraderos, que cuando vengan las ofensas, yo voy a quedarme con Jesús. ¿Cuántas veces perdemos nuestra pasión por Jesús? Simplemente dejamos que cualquier cosa que venga nos saque de nuestro camino. Hay algunos aquí en este lugar, si Jesús nos hubiera dicho eso a nosotros directamente, no hubiéramos sentado a llevarle la contraria, porque nos rendimos tan fácilmente. Nuestra pasión se ha ido. Y cuando las cosas se ponen mal, la primera cosa que hacemos es dejar a Dios. Oh, pero si solo tomarás un momento y pensarás en la bondad de Jesús antes que sales, en el panorama general, ninguna de esas cosas importa. La única cosa que importa es que yo amo a Jesús y Él me ama a mí. No me importa lo que venga, yo voy a quedarme con Jesús. Al final del día, todo se trata de Él. No podemos perder nuestra pasión para el Señor. Dudo que haya muchos que están tratando de dar la espalda a Jesús. Quizás algunos, pero no muchos. Pedro nunca tuvo la intención de negar a Jesús. Él amaba a Jesús, y de muchas maneras somos como Pedro. Confesamos nuestro amor por Jesús y lo decimos de la profundidad de nuestro corazón, con sinceridad. Pero en nuestra humanidad y nuestras imperfecciones, a veces, como Pedro, tropezamos en nuestro camino con Dios. Ahora Jesús deja la mesa y se va al jardín de Getsemaní para orar con uno de los discípulos. Pedro fue con él. Y es muy interesante que solo unos de los discípulos fueron con él. La Biblia nos dice, no nos dice porque los demás se quedaron atrás. Pero déjame parar aquí y decir que cuando Jesús te lleva a la oración, la mejor que tú puedes hacer es irte con Él. Como cuántas veces Jesús ha tocado nuestro corazón para pasar tiempo con Él en oración y no lo hacemos. ¿Cuántas veces tú sientes la presencia de Dios en su carro, pero tú lo negaste? Nunca sabes cuándo vendrá tu prueba. Y la Biblia nos dice que en el jardín Jesús estaba en oración profunda. Él estaba a punto de ir a la cruz y Él estaba profundamente en oración. Cuando Él va a ver sus discípulos que fueron con Él, los encuentra dormidos. Pedro no tenía idea de que su mayor prueba estaba por venir, y aunque siguió Jesús al lugar de oración, Pedro se quedó dormido. Cuando vengas a orar, asegúrate que vengas preparado para orar. Asegúrate que vengas preparado para hacer batalla en el Espíritu. Come on. La oración es que cambia las circunstancias. La oración es la que cambia la atmósfera de tu vida. Es la oración que te hace firme. Es la oración que te guarda y tu familia. Quizás si Pedro hubiera pasado más tiempo en oración en vez de dormir, no se habría encontrado negando a Jesús. Conocemos la historia. Judas aparece con soldados y traiciona
a Jesús. Y ahora está revelada que Judas fue a quien Jesús estaba hablando en la Pascua. Pero Pedro, en su celo, al demostrar a Jesús que nunca lo negaría, saca su espada y él corta la oreja de uno de los soldados. Quizás si Pedro hubiera pasado más tiempo en oración, no habría sacado su espada tan rápido. Como muchas veces cuando no estamos orando como debemos, nos ponemos en problemas. Ahora Jesús tiene que inclinar y poner la oreja en el soldado. Y si Jesús no hubiera sanado a ese soldado, tal vez esos soldados lo habrían arrestado o matado a Pedro. No solamente eso, pero ese soldado habría quedado marcado para el resto de su vida. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas en nuestra carne, cometido errores que Jesús tuvo que arreglar? Come on, yo sé que yo no soy el único que ha hecho errores. Hay alguien aquí que puede confirmar que Jesús ha tenido que arreglar algunos desastres que has hecho, donde Jesús tuvo que intervenir y asegurar que esa acción o esa palabra o esa cosa no te destruya tu vida o las vidas de ellos alrededor de usted. Cuando no oramos, ponemos nuestra vida en peligro y dejamos cicatrices en otros. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Hay alguien aquí con lo cual el Señor ha sido fiel. Si tú eres una de esas personas, ¿por qué no das un aplauso fuerte al Señor? Pero Pedro, esta no sería la negación de que Jesús estaba hablando. Este no sería tu momento de prueba. El gallo aún no ha cantado. Vamos al libro de Lucas 22 y versículo 54. Lucas 22, versículo 54. Pastor Guerra, ¿puedes leer? Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Los soldados llevan a Jesús y mientras van, la Biblia nos dice que Pedro siguió, pero vemos un problema. Pedro siguió de lejos. Él permitió que una distancia crecería entre él y Jesús. Pedro, cuando llevaron a Jesús, ¿por qué seguiste de lejos? ¿Por qué no corriste para quedar a su lado? Pedro, tú no puedes verlo ahora, pero aún hay peligro de seguir a Jesús de lejos. Hermano, hermana, quédate cerca a Jesús. Cuando Él se siente distante de ti, debes correr hacia Él. Come on, corre a su presencia, corre a su palabra, corre a la oración. Come on, no te dejes que las cosas de este mundo te alejan de Dios. Porque cuando te alejas de Jesús, hay gallos en tu futuro. Hay gallos en tu futuro. Aún hay tiempo. Pedro, el gallo aún no ha cantado. Sigue leyendo, hermano, versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Tenemos que recordar que esta historia ocurre en todos los evangelios, cada uno con pequeños detalles que los otros no tienen. Entonces tenemos que ir al libro de Juan, capítulo 18 y versículo 18, para obtener más detalles sobre esta escena. Juan capítulo 18, versículo 18 dice: Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Lo que vemos aquí es un proceso. El canto del gallo es un proceso. Pedro se vuelve demasiado distante de Jesús y ahora lo encontramos completamente alejado de Cristo. Y la Biblia menciona que estaban fríos. Quizás la Biblia solo está hablando de la clima en ese momento, pero no creo que es una coincidencia que cuando Pedro se encontró lejos de Jesús, él también se encontró frío en espíritu.
Y ahora Pedro está sentado junto a un fuego creado por los siervos y los oficiales que han capturado a Jesús. Pedro, cuando te distancias demasiado de Jesús, te encontrarás alrededor de los fuegos de quienes que odian a Jesús. Encontrarás que el mismo fuego que los consuela a ellos comenzará a consolarte a ti. Te encontrarás en la presencia de personas, situaciones y pecados que confortan a ellos que persiguen a Jesús. Y como ellos, te sentirás cómodo alrededor de esas mismas cosas. Pedro, no te dejas sentir cómodo entre el pecado. No regreses a esa cantina. No regreses a esa casa donde tú sabes que el pecado te está esperando. Joven, jovencita, no te juntas con ese grupo de personas. No te dejas que esa persona te llame en la noche. Come on, estoy predicando a alguien aquí que has encontrado alrededor de los fuegos de ellos que odian a Jesús. Estás cómodo alrededor de los fuegos del pecado. Quiero avisarte que ese pecado que te está consolando es el mismo pecado que requiere el canto del gallo. Pedro, aún hay tiempo. El gallo aún no ha cantado. Regresamos a Lucas 22, versículo 56. Lucas 22, versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Sigue. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Pedro, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Acabas de negar a Jesús. Después de todas sus promesas y todo tu celo, aún caíste. Después de ver todo lo que Jesús ha hecho, aún lo negaste. Pedro, prometiste que nunca volverías a la adicción. Dijiste que habías terminado de vivir así en ese pecado. Estoy hablando con alguien aquí hoy que ama a Jesús, pero has caído. Quizás esta semana, anoche, o tal vez esta mañana, tú amas a Jesús, pero te volviste un poco demasiado cómodo en la presencia del pecado. Creciste demasiado lejos del Señor. Pedro, solo lo has negado una vez. Aún puedes cambiar tu dirección. El gallo aún no ha cantado. Todavía hay tiempo. Sigue leyendo, hermano, versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Ahí está la negación número 2. Sigue leyendo. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Sigue. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Sigue. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 51 dice: entonces vuelto el Señor y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 62 dice: y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Solo puedo imaginar lo que pasó a través de la mente de Pedro mientras que negaba a Jesús por la 3ª vez y escuchaba ese canto del gallo, solo para dar vuelta y ver a Jesús mirándolo. Y mientras Pedro hace contacto visual con Jesús, las palabras de Jesús regresan a su mente y las lágrimas comienzan a llenar sus ojos. Y estoy seguro de que Pedro sintió vergüenza, condenación y quizás temor al recordar esas palabras. Él había negado a él, que lo amaba más que a su propia vida. Me preguntó si Pedro, al escuchar el canto del gallo, pensó
que todo había terminado, que no había esperanza, y así da la vuelta y se va. La Biblia dice que él lloró y amargamente. Hay personas aquí hoy que sienten que como Pedro, la condenación que sientes de su pecado el día de hoy, esa condenación quiere sacarte de la presencia de Jesús. Te sientes que has pecado tantas veces y que todo está perdido, que están tan lejos de Dios ahora. Quizás te sientes que el gallo ha cantado la canción de derrota sobre tu vida. Puede decirte hoy que dar la espalda a Jesús nunca es la respuesta. A salir de la presencia de Dios Todopoderoso nunca es la respuesta para su pecado, porque allí no es donde termina la historia. Pedro recordó las palabras de Jesús, que Pedro, cuando el gallo cante, pero él le olvidó de las palabras de Jesús que lo llevaron a ese momento. Olvidó cómo Jesús estaba explicando que un nuevo pacto estaba llegando. A través de su cuerpo, a través de su sangre, vendría una nueva misericordia. Él olvidó que Jesús estaba orando por él, pero él se quedó tan atrapado en sus errores que olvidó que un nuevo pacto se estaba formando, no solo para él, sino para toda la humanidad. Después de la resurrección de Jesús, Jesús se aparece a los discípulos mientras que están pescando. Y Juan capítulo 21, el versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Brincamos al versículo 15. Hermano, puedes leer versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. 17. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Encontramos a Pedro dejando todo atrás para volver a alcanzar la presencia de Jesús. Él salta del barco y se apresura a la orilla. Estoy seguro de que Pedro aún recordaba cómo había negado a Jesús tantas veces. La condenación todavía pesaba sobre su corazón. Estoy seguro de que se preguntaba si Jesús recordaba esa noche tan horrible. Ahora Pedro se sienta en silencio mientras ellos comieron, quizás con esos pensamientos corriendo, esa condenación corriendo, esa vergüenza corriendo por su cabeza, cuando de repente Jesús se vuelva hacia él de nuevo. Jesús comenzó a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Una segunda vez: ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Una tercera vez: ¿me amas? Y en ese momento, quizás el pecho de Pedro se apretó 3 veces, exactamente como esa noche. 3 negaciones, ahora 3 preguntas, cada una presionando sobre el corazón y la herida, pero no para lastimar, sino para sanar. La tercera penetró más profundo. Tal vez la voz de Pedro se quebró y quizás las lágrimas llenaban sus ojos. Y con un corazón que anhelaba sentir el amor de Jesús de nuevo, Pedro respondió:
Sí, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. En total, Jesús le estaba mostrando a Pedro que le iba a dar las mismas oportunidades de levantarse que las veces que lo negó. Jesús lo perdonó, pero también lo restauró. A pesar de que el gallo había cantado sobre la vida de Pedro, la misericordia resonó sobre tu eternidad. Y en su restauración, Pedro predicó la palabra al pueblo de Dios. Y esa misma palabra, ese mismo evangelio predicamos el día de hoy. Ahora, el día de hoy, con la misma misericordia y amor que se mostró a Pedro, Jesús está aquí para cada uno de nosotros. El gallo puede haber cantado sobre tu vida, pero la misericordia puede resonar sobre tu eternidad. Músicos, vengan. Cantantes, vengan. Estoy terminado. Pongámonos de pie. Hoy he venido a ayudar a alguien. Usted ama a Jesús. Esa es la razón por la cual que estás aquí. No estás aquí por un accidente. Dios te ha traído aquí el día de hoy para conectarse contigo. Es cierto, tal vez has cometido errores. Quizás has vivido una vida de pecado y te sientes que es demasiado tarde. Sientes que Jesús nunca te daría otra oportunidad. Pero quiero decir que eso son mentiras del diablo. Él no quiere que la misericordia resuene sobre ti. Él quiere que el canto del gallo te mantenga atrapado. Puedo decirte hoy que todos en esta casa han caído en la gracia de Dios. No hay una persona aquí que no ha cometido un pecado, pero somos redimidos por la sangre de Jesús. Y hoy en día tú puedes ser redimido por la sangre de Jesús. Escuché un predicador decir algo una vez que cambió mi forma de pensar. Jesús siempre te aceptará de vuelta una vez más que el diablo. Él no va a permitir que se diga que el diablo te dio más oportunidades que él. Cada mano levantada, cada ojo cerrado, por favor. El Señor está hablando con alguien aquí. El único que puede determinar si la misericordia resuena sobre tu eternidad es usted. Pero usted tiene que hacer la decisión. Jesús es un caballero. Él no va a brincar a tu voluntad. Al igual que Pedro, tienes que estar dispuesto a saltar del barco de la comodidad y venir a Cristo. Jesús, quien se dio a sí mismo en la cruz por toda la humanidad, está aquí hoy para ofrecerte otra oportunidad, justo como lo hizo con Pedro. El gallo puede tener el poder de cantar, pero la misericordia y el amor de Jesús tiene el poder de resonar.